Carolina Santana está aquí para hablar de un tema no solo relevante, sino que está en el tapete, que es el tema del acoso sexual. Esta semana la entrega de los Golden Globe y ese desfile de negro ha puesto el tema en vigencia, más allá de ese discurso, que no fue emotivo, aunque he visto que muchos de los periódicos dicen que el discurso de Oprah fue emotivo. Yo creo que fue muy racional. Yo también, yo creo que fue racional, que fue fuerte, que puso a la mujer en una posición de poder frente a este tipo de fenómenos que al final lo que hacen es precisamente dejar a la mujer sin libertad y sin posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Vamos a hablar precisamente de eso, del acoso sexual. Ese escándalo que terminó en ese discurso, que es lo más reciente que tenemos sobre el caso Weinstein, se trata de uno de los ejecutivos de Miramar, una compañía de esas que hace películas, y entonces esa persona Miramax, se dedicaba a acosar mujeres de alto perfil internacionalmente, o hoy de alto perfil, como Salma Hayek, entre otras, y amenazarlas con destruir su trabajo, con no continuar películas en las que habían invertido mucho esfuerzo, entre otro tipo de amenazas, en base al poder que él tenía de tomar decisiones sobre la vida laboral y el futuro profesional y la carrera de esas mujeres, a sabiendas de que dependiendo de él, en ese sentido, las mujeres tendrían que verse en algunas ocasiones obligadas o forzadas a acceder. En un artículo del New York Times, que se publicó en el New York Times, escrito por Salma Hayek, por ejemplo, Salma Hayek narra cómo ella vio la posibilidad de que todos los esfuerzos que ella había dedicado a la película sobre Frida Kahlo, una que para ella significaba mucho profesional y personalmente, se vieran tirados por el suelo o hasta anulados por completo si ella no accedía a una escena desnuda que era totalmente innecesaria, pero que ella estaba totalmente consciente, iba a ser la única forma de salvar la película si ella se desnudaba en esa escena frente al hoy imputado de múltiples casos de acoso, el señor Weinstein en Hollywood. Entonces, esto ha destapado ese desfile de luto y negro que vimos en los Globos de Oro, Golden Globes, en este 2018, y a propósito de eso, ha hecho extremadamente relevante y un momento especial para concientizar acerca del acoso sexual, no solo en la República Dominicana, donde es importante hablarlo, sino también en todo el mundo. ¿Qué dice la ley acerca de acoso sexual? ¿Qué es para la ley dominicana acoso sexual? Vamos a leer textualmente lo que dice el Código Penal, la ley 2497, en su artículo 333, numeral 2. Dice: constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a ofrecer favores de naturaleza sexual realizado por una persona, hombre o mujer, que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. Esto es un punto importante, Altagracia. Fíjate que dice que abusa de la autoridad. Por eso es que el acoso sexual no se produce entre iguales. No. El acoso sexual no se produce entre iguales. Para constituirse, legalmente hablando, para que eso haya, para que la acción entre dentro de la definición que la ley le da a acoso sexual, es necesario, señores, que la persona, el perpetrador, la persona que acosa, sea una persona con autoridad y poder sobre la otra y por lo tanto sobre la víctima, y por lo tanto eso hace que la víctima muchas veces tenga más temor de denunciar, más temor de hacer frente a ese tipo de abusos. Oigan bien, el acoso sexual ocurre en relaciones de poder, en el que el poder resulta beneficiado, aún siendo abusador, del silencio de sus propias víctimas. Por lo tanto, ya pueden entender por qué el acoso sexual rara vez se denuncia. Esto pasa mucho, producto de esa estructura, ¿no?, de poder de la que hablamos, pasa mucho en los espacios de trabajo, en los espacios de política, en los espacios empresariales, donde además del techo de cristal que sumerge a las mujeres en posiciones jerárquicamente inferiores, entonces hace que sea general la posibilidad, o generaliza la posibilidad, de que donde hay un depravado, por decirlo de alguna manera, pues hayan mujeres que pudieran ser víctimas. Ahí, Carolina, y te comentaba fuera de cámara la experiencia de una ocasión que fui a hablar con una persona que estaba acosando a otra, y esa persona me dijo: no hay una situación que una mujer
no resuelva de manera horizontal. Y traigo el tema a colación porque se está hablando de un ejecutivo de alto nivel que entendía que eso era culturalmente aceptado. O sea, ¿hasta dónde la aceptación cultural del acoso? Que hay hombres que creen que incluso que privilegian a la mujer que acosan. Sí, que es casi un honor. Que es un honor sí. que te acosen, no, porque el que un jefe acose a una secretaria es un honor para la secretaria. Entonces, ¿cómo se deslinda el acoso en un tribunal cuando son elementos tan sutiles los que tipifican el acoso? Mira, yo veía en las redes recientemente un comentario de una persona que hablaba de que cuando una mujer asciende en el trabajo o llega a ciertas posiciones de poder o de autoridad o de jerarquía, muchas personas asumían que la mujer había logrado eso producto de favores sexuales. Y yo creo que eso es un problema cultural en la República Dominicana, que no reconoce el valor de las mujeres más allá de lo que pueden ofrecer al interés de hombres bajo esa cultura machista o de hombres bajo cierta depravación. Dicho eso, yo creo que eso también dice mucho de la generalización de la cultura del acoso. Es decir, entre hombres y en esta cultura que centraliza al hombre, un favor sexual se entiende como algo que se intercambia como mercancía para lograr ascender. Entonces, eso es un punto importante porque ahora se dice que la mujer que es víctima de acoso y por cualquier razón resulta que sucumbe a esa presión por miedo a perder su trabajo o lo que sea, o hasta no sucumbe, ¿verdad? Entonces es la aprovechada. Lo contrario a ser la víctima del acosador y de esa depravación, es la aprovechada, la que ascendió en base a ese tipo de favores y relaciones. Y yo creo que hasta eso hay que reevaluarlo. Algo importante que hay que dejar saber, sobre todo a las personas que pudieran estar siendo víctimas de acoso, es que la República Dominicana tiene una normativa específica sobre acoso sexual que le acabamos de dar lectura. Eso es una ventaja frente a países de la región, como por ejemplo Guatemala, que no tiene una definición específica de acoso sexual, sino que el acoso sexual entraría dentro del ilícito o los ilícitos de violencia contra la mujer. Porque sí, el acoso sexual es un tipo de violencia contra la mujer, pero aquí tenemos tipificado de manera específica el acoso sexual siempre es laboral. No, no siempre es laboral, pero siempre es de una relación de poder y por lo tanto donde es más común es en el ámbito laboral. Por eso la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene una definición técnica internacional que le vamos a dar lectura también, que dice: comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos espacios negativos, no deseado y ofensivo. No deseado y ofensivo, es decir, no deseado y ofensivo ocurre por acto de la persona con mayor poder, ya sea hombre o mujer. Usualmente la víctima suele ser mujer, pero no son las únicas víctimas de acoso sexual, entre otros elementos importantes. Por eso, señores, las mujeres o las víctimas de acoso sexual, repito, tienen tanto miedo de denunciar el acoso, porque suele ser una batalla cuesta arriba contra poderosos y contra personas que tienen una capacidad de decisión sobre sus vidas, sus trabajos y su porvenir. Uno piensa que una sociedad como la norteamericana, donde los derechos están tan establecidos, y donde cuando estamos hablando del mercado del cine hablamos de poder, el acoso sexual era casi imposible, o sea, era cuestión del pasado. ¿Revela esto de alguna manera que no es tan fácil superar el patriarcado en términos de lo que es la vida laboral de las mujeres? Sí, en términos de acoso sexual, de manera específica, es muy delicado, porque lo que ocurre es que el silencio de las propias víctimas se vuelve el manto protector de la persona, del acosador. Entonces, claro, la víctima... Todavía hoy hay gente diciendo que por qué Hollywood
encubrió a Harbrecht en todo bueno, este tiempo? Porque quienes podían denunciarlo, quienes tenían las informaciones de esas prácticas, que eran en su mayoría víctimas, sentían que podían perder su trabajo, su carrera, su porvenir, o por lo menos afectar ese porvenir y ese éxito profesional. Entonces ese temor se vuelve motor de ese silencio que al final termina trabajando a favor del perpetrador o del acosador. Hay algunos ejemplos que la OIT considera como los ejemplos oficiales, por decirlo de alguna manera, o más típicos de acoso sexual, que yo creo es muy importante que veamos para que si usted está siendo víctima de algo que le hace sentir ofendida u ofendido, incómodo o incómoda, si es una de estas conductas, está en lo cierto lo que usted intuye, es acoso sexual. Si hay contacto físico innecesario y no deseado, acoso sexual. Si se habla de observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, también. Si se trata de miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, algo muy común en esta sociedad dominicana patriarcal y machista, petición de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales, manoseos, alones o pellizcos en forma sexual, restregar a la víctima contra alguien de modo sexual, propagar rumores sexuales, señores, acerca de la víctima, una práctica en la República Dominicana que ha generado varios escándalos de personas conocidas, alar la ropa de manera sexual, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales, esto es importante, escritos, mensajes sexuales acerca de la víctima en paredes de los baños o vestuarios, forzar a besar a alguien o algo más que besar, llamar a la víctima gay o lesbiana, espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario, la utilización o exhibición de material pornográfico. O sea, señores, que hasta esa circulación que sabemos que es ilegal, de imágenes que se envían en intimidad a una persona y que luego esa persona hace públicas, eso también constituye acoso sexual. Y eso está penado por el Código Penal y puede llevar, señores, hasta 1 año de prisión. Bueno, ya lo sabe. ¿Y a dónde tiene que ir una víctima? O a la fiscalía. ¿A cualquier fiscalía? A cualquier fiscalía a la que le corresponda por el lugar en el que tenga su domicilio o si es un tema de urgencia, la que le quede más cercana. Bueno, pues ya lo saben, fiscalía, y rogarle a Dios que él o la fiscal tenga claro cuáles son los derechos de la mujer, porque aquí a veces tú vas y entonces el fiscal te declara culpable. Bueno, yo creo que en estos tiempos ni la fiscalía ni ningún poder del Estado, ninguna autoridad pública puede darse el lujo de faltarle a la mujer en sus derechos, sobre todo cuando el país está atento al tema de violencia de género o violencia machista, mejor dicho, y esto es un caso o un tipo de violencia machista. El acoso sexual es violencia contra la mujer tal cual lo son los feminicidios, quizás con un resultado que no es fatal y mortal, pero sigue siendo violencia contra la mujer. Pues muchísimas gracias a Carolina Santana. Ustedes quédense, llegamos a la parte final del programa.